Hola, queridas, bienvenidas. Estamos en nuestro compañerismo de restauración de los días domingos. Mi nombre es Perla Isaías desde Ecuador y quiero darles la bienvenida para tratar este nuevo tema que el Señor nos ha puesto para estudiarlo y vamos a compartir todo lo que el Señor nos está enseñando y todas aquellas llamadas de atención que Él nos muestra a través de esta lección. La lección de hoy se llama Predicador. Y pues bien, como les digo, esta lección eh, creo que me remonta mucho y no quiero jactarme o decirme que ya no cometo este tipo de errores, pero me recuerda mucho a mis inicios cuando empecé a conocer al Señor. Como la gran mayoría sabe, yo no tuve base bíblica ni conocimiento bíblico antes de la crisis matrimonial que yo viví. Entonces, cuando yo conocí la verdad, cuando empezó el Señor a transformarme, a mostrarme mis faltas, a mostrarme todas las situaciones en las que había fallado, entró en mí esa necesidad de que otras personas también conozcan del Señor, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo empecé a comportarme como esta predicadora, ¿no? Que no digo que esté mal, sino que lo hacemos mal, ¿no? En nuestro afán de querer llamar la atención de otras personas, que otras personas también conozcan del Señor. Y una de las cosas que he aprendido dentro del ministerio, porque sus lecciones nos llevan a revisar la Biblia, a revisar sus varias versiones, es el hecho de que el Señor nos anima a que seamos evangelizadores por medio de nuestra forma de vivir, como dice la lección y nos muestra también la palabra, como una carta abierta hacia los hombres para que nos puedan ver, para que puedan ver nuestro modo de vida. Y si bien es cierto, yo lo he vivido, me ha generado en su momento cierta incomodidad de que alguna persona me predicara con un tono, yo sé que lo hacen con todo el corazón de ayudar y de mostrar la palabra del Señor, pero a veces se lo hace desde una forma acusadora, ¿no? Entrando un poco en la condenación, ¿no? De que eres pecador y estás haciendo mal y si no te transformas y si no cambias, te vas a perder, ¿no? Sí, es verdad, pero nuestro amado creo que nos dio esa palabra muy sabia de decirnos, no necesariamente tiene que ser con acusación y palabras, sino que llega mucho más al corazón de la persona ver a una persona transformada, a una persona que demuestra amor incondicional a aquella persona que está buscando o está pasando por una situación, le habla mucho más nuestra forma de vivir, le habla mucho más nuestra forma de contestar, nuestra forma de proceder, nuestra forma de abrir los brazos a personas que no están pasando por la mejor situación en cuanto a sus vidas, ¿no? Entonces, esta lección me habla mucho y decía yo, me recuerda mucho a mis inicios. Sin embargo, hace unas semanas también caí en esa necesidad, ¿no? De querer predicar, de querer decir y todo. Y creo que cada uno de nosotros tiene un llamado de parte del Señor, un propósito de vida. Y en un momento dado me sentí atraída por el Señor que me llamaba la atención, diciéndome que eh, debía mostrarlo a él por mi forma de vivir, debía mostrarlo a él con mi forma de respetar, ¿no? Este es el punto donde él me ha traído, el punto donde él me tiene, ¿no? Quizás otras personas tienen otro tipo de llamado, otra forma diferente de ingresar a tocar este tema de salvación con el Señor, ¿no? De presentar al Señor a la vida de otras personas. Y creo que ese es el punto de la lección de hoy, no solamente de mostrarnos con amor, de mostrarnos con los brazos abiertos a recibir a las personas, sino también de hablar con el Señor para ver cuál es su voluntad con respecto a cómo nosotras podemos predicar su palabra, cómo nosotras podemos dar a conocer su reino a otras personas. Entonces, esta lección también me recordó
a muchas formas en que, y me incluyo, en que damos nuestros testimonios de alabanza y lo toca la escritora dentro de esto, ¿no? A veces pasamos por muchas situaciones que el Señor nos permite transitar y de repente encontramos las respuestas en el Señor y damos un testimonio de alabanza y a veces esos testimonios de alabanza caen en la jactancia propia. O sea, y obtuve la promesa del Señor porque hice eso, ¿no? Y estamos ahí desviándonos un poco en la manera correcta porque todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para su gloria, ¿no? Sin ningún tipo de jactancia. Y se me quedó muchísimo el versículo que está en Isaías 64:6, que nos dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de injusticia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran, ¿no? Eh, Creo que este caminar es hermoso porque cada día vamos aprendiendo una cosita nueva, cada día Él nos va abriendo más los ojos a su verdad, a su sabiduría, y cada día vamos entendiendo mayoritariamente que todo lo que hacemos lo hacemos por Él, por honrarlo. Y creo que eso es lo que a ese punto llegamos cuando nosotras empezamos a tener esa relación de intimidad con el Señor, a escuchar lo que nos dice, a guiarnos en lo que nos dice, ¿no? Tenemos los grandes testimonios de, por ejemplo, de Josué, que sabía que el Señor había obrado en su vida o le estaba diciendo de alguna forma que debía obrar para ganar algún tipo de batalla, pero sin embargo, siempre él reconocía que era el Señor y es una relación, ¿no? El Señor nos dice, nos guía por tal situación y nos dice, tienes que seguir este camino, tienes que hacer tal cosa. Y Josué lo obedeció, hacía tal cosa. Entonces, todo eso generó en una gloria para el Señor y nunca vemos a Josué jactarse y decirlo, ¿no? Tomo de ejemplo a Josué porque es lo que estaba estudiando esta mañana. Entonces, vemos esos ejemplos en la Biblia, vemos esos ejemplos en su palabra y cómo debemos ser esos predicadores activos y también efectivos por medio de los ejemplos y de la situación que él ya nos mostró cómo debe de ser. Entonces, con esa introducción le quiero dar el paso a María José. Bienvenida, para que tú también compartas lo que el Señor te mostró en esta lección. Gracias, Perla. Em, Me hace mucho sentido también tú compartir como esa delgada línea de ser un apoyo, un embajador del reino a ser un juez verdugo. Em, a mí en lo particular, como que esta lección la viví distinto porque en las últimas semanas en mi iglesia se había estado abordando 1 Corintios 13 respecto a lo que es el amor. Y yo no venía hace un par de semanas, entonces fue como, ya, Señor, ¿por qué me lo quieres hablar de nuevo? Y se había estado hablando de las formas que realmente Él quiere que amemos y cuál de estas formas no estamos amando y que el Espíritu Santo nos pueda dar, ministrar para poder entender y no volverlo a repetir. Em, y he sido confrontada fuertemente con respecto a que el amor no se irrita. Yo me irrito con mucha facilidad, soy emprendedora, parece que hay unos audios abiertos. Soy emprendedora y tengo equipo a cambio, o sea, a cargo, y es difícil como lidiar con las situaciones como emprendedora y ser cristiana. Es demasiado difícil. De hecho, he cometido demasiados errores por contratar gente que creo que es cristiana y termina siendo inconversa y haciendo cosas horribles. Y las he privilegiado por ser hermanas en Cristo o algo peor que me cuesta mucho porque tengo un fuego por el evangelismo y muchas veces he evangelizado a mi propio equipo, empiezan a ir a la iglesia y pasan cosas de pega y se mezclan las cosas. Entonces ha sido un camino bien difícil, pero respecto a que el amor se irrita, que no se irrita, es algo que creo que no he superado la prueba. De hecho, las últimas semanas se ha intensificado la prueba y creo que como me di cuenta y lo empecé a orar,
es como que Dios me hubiera puesto muchas más pruebas para probar si me iba a irritar o no me iba a irritar. Y obviamente he pisado el palito varias veces y me he irritado. Y también he llegado a entender que parte de eso es lo que me tiene todavía en el desierto con respecto a mi matrimonio. Creo que quizás una de las cosas por las cuales todavía mi matrimonio ha sido restaurado puede ser esa área, que era un área de harto conflicto y donde por los distintos estímulos externos de nuestro matrimonio era un problema, sobre todo con que mi marido terrenal es mucho más pasivo en ese sentido que yo. Entonces, he llegado a pensar que esas formas de ser amor ágape, el amor que Dios quiere para nosotras, no la he estado cumpliendo a cabalidad. Entonces, la lección me hace mucho sentido respecto a ese pasaje en particular, como un nuevo refuerzo y también, por último, que también he tenido harta confusión respecto a mi rol con las personas. Al tener un corazón evangelista, me ha tocado ser instrumento de Dios para que muchas personas conozcan a Cristo. Obviamente siempre yo hablo de mi decálogo del dolor, de las distintas situaciones que he vivido dolorosas y cómo Dios me ha sacado, me ha librado de eso, pero en otras también he sentido que he tenido que ser más fuerte. Me he dado cuenta que he tenido que mostrar y mostrarle a las personas esas cosas que están cayendo en pecado, en error. Y si bien no considero, después de inspeccionarlo mucho, no considero que en algunos casos haya sido ruda o jactanciosa, aún así ha traído rebelión. Y también quizás eso es algo que hay que cuidar desde qué lugar nos relacionamos y algo que también estoy trabajando con mi pastor, porque al final los problemas me los llevo igual yo. Entonces tampoco es algo agradable, rompe relación y el enemigo usa para destruir y alejar a la gente de Dios. Así que eso quería compartir y feliz de estar de nuevo. Gracias, gracias María José por tu compartir. Y creo que todas pasamos por esa etapa de esa pasión de querer que otras personas puedan conocer del Señor. Pero te cuento que una de las cosas que en lo personal a mí me ha servido mucho es, y sobre todo se nos levanta esa necesidad de hablarles cuando vemos que las personas como que están un poco desviadas o están sufriendo o están un poco perdidas de querer hablarles, ¿no? En mi caso personal, el Señor, muchas veces que le he dicho, Señor, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le guío? Él me muestra que solo tengo que orar. Entonces, con esto que quiero animarte a hacer, busca al Señor en oración por ellos. ¿Qué puedes hacer? A veces el Señor te dirá, solo ora, o dile tal cosa, o pórtate de tal cosa, o como decías, practicar el amor habla ya mucho de por sí, ¿no? Y atrae a tantos corazones que necesitan y que no necesariamente necesitan ser juzgados o ser reprendidos en muchas ocasiones. Entonces, busca del Señor orando por esas personas para ver qué te muestra Él y escudriña su palabra y espera su respuesta sobre todo. Gracias, María José, por compartirnos perdón, tu testimonio. Le quiero dar ahora el paso a Sonia. Sonia, querida, bienvenida. ¿Nos puedes compartir? Sí, es que aquí estaba acomodándole. Ah, sí, hola, buenas Bienvenida. tardes acá de California. Sí, este tema en lo personal, bueno, pues todos, ¿verdad? Siempre algo tiene que enseñarme, algo tiene que decirme y en lo cual meditaba que decía que un pecador te va a escuchar cuando tú lo ames incondicionalmente, sin juzgar y que mi testimonio en mi vida cotidiana va a arrastrar más mi ejemplo que lo que yo diga. Y em, así como estamos en este mundo, si uno sigue la corriente del mundo, por ejemplo, en nuestro caso, yo y todas ustedes, por ejemplo, esperar a que Dios ¿cómo se dice? Convierta al, al, al hijo pródigo, por decirlo así, y que ese amor que yo doy incondicionalmente humanamente para la sociedad, esto es algo tonto, es algo, eh, le llaman, porque me lo han dicho, ¿verdad? Que no tener dignidad, no tener amor propio, se disfraza como el diablo te
te va envolviendo. Y yo, honestamente, porque pues mi esposo terrenal, pues fue obeso, o sea, no sé, fue de mucha infidelidad. Ah, am, entonces ya llegaba que la familia o me llegaban a decir tonta, pendeja, o sea, por decirlo así, que no tienes amor propio, no tienes dignidad. Que me lo creí, me lo creí, me costó mucho trabajo ya con este ministerio y dices que este es el amor que Dios manda hacer, que Dios manda que tú ames de esta manera. Pero a veces uno quiere hacer lo correcto o piensas o crees que es lo correcto y el diablo lo disfraza con que no tienes amor propio, no tienes dignidad y es como en un jalar y venir entre lo humano y lo que Dios dice porque son dos cosas muy extremas, uno del otro. Y, y, pero yo ya estoy firme en que en amar pase lo que pase, vea lo que vea, mire lo que mire, ser amable, cordial. Y sí cuesta trabajo, sí cuesta porque es una pelea en la mente acá de que lo que Dios dice y lo que el mundo dice o estar en el resentimiento y todo eso de un vaivén de sentimientos, pero gracias a Dios este ministerio, mis fundamentos y mi fe, mi yo, pues sí le pedí a Dios, ¿verdad? De que, incluso esto con mis hijos, de que me cambiara, pues, de que no quería gritar, que aquí dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no se enoja, el amor no se irrita, el amor nunca falla, el amor y el amor y el amor y el amor, y, y estar como constante repitiéndose en la mente para que se quede aquí en el corazón y tener discernimiento para pensar antes de actuar, o sea, dice, ay, no tan fácil que es el amor, no, no, no es tan fácil. No es tan fácil amar incondicionalmente, aunque te fallen, aunque nos callarte. Para mí me costó mucho trabajo eso, porque yo a las personas de que no, a mí no me te ofendes, a mí tú no me dices esto, o sea, yo luego sacaba aquí me haces algo, yo te lo hago, pues. Para mí eso me costó mucho trabajo quedarse callada y que Dios te moldee a que ames en silencio, a que ames callada, a que te calles, a no ser contenciosa, a ser una mujer sabia y todo eso, por ejemplo, ser una mujer sabia, ser una mujer, es de amar y callar y guardar silencio y que dejes que Dios te haga justicia y no tú que eso que te hicieron, que te están haciendo, dejárselo a Dios, no pelear esa batalla. Dios te defiende, am, Dios pelea tus batallas y Él no te deja avergonzada en el tiempo de Dios. Así Bueno, es, ya les dejo a los Sonia. demás para que sigan. Así es, Sonia. Te cuento que mientras hablabas me sentí tan identificada con tu testimonio y con lo que estás contando, porque al inicio del viaje me decían lo mismo. Me decían que era tonta, que porque me dejaba ver la cara, y gente que amaba, gente que amo, gente que quiero, gente que respeto. Y esos procesos son duros porque básicamente el enemigo al saber que está perdiendo la batalla contigo utiliza gente que tú amas para ponerte la piedrita de tropiezo. Y mientras hablabas recordaba lo que nos dice Mateo 5 si no me equivoco, a ver, sí, Mateo 5 que nos dice lo que el mundo dice, cómo las leyes, la forma de pensar del mundo está controlado en base al amor propio. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en Mateo 5, el Señor nos dice, recuerden que se ha dicho ojo por ojo y diente por diente, como decía Sonia, yo me desquito. No, yo me desquito, pero después dice el Señor, yo les digo. Entonces, ahí Él nos va mostrando qué es lo que debemos hacer. Y les quiero compartir rápidamente justamente Mateo 5:43, donde dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, y eso es obviamente lo que hace el mundo, o sea, si me hacen algo ya se convirtió en mi enemigo y yo no le puedo hacer y dar nada malo, nada bueno a esa persona, no tenerle, abrirle nunca más la puerta, es lo que nos dice el mundo. No, no dejemos que nos vean las caras de tontos. Pero me dice, pero mi amado nos dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso?
Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, con todo vamos viendo cómo nuestro amado nos incita al amor, a que amemos, a que actuemos conforme a Él, de ser seguidoras de Jesús, ser seguidoras de Cristo, ¿no? Y decirte, Sonia, que la gran mayoría pasamos por esta situación y que la respuesta está en envolverte de su amor, porque sin Él no vamos a poder hacer nada de lo que nos está pidiendo. Envolvernos de su amor, pedirle al Espíritu Santo que te dé sabiduría, incluso para responderle con amor a las personas que te dicen ese tipo de situaciones, ¿no? Animándote al amor propio. Entonces, Sonia, muchas gracias por compartirnos muy lindo tu testimonio y de mucho aliento también. Gracias, querida. Alegría, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes compartir? Buenas tardes con todas. Bueno, realmente sí, hay que ser muy sabios para empezar a compartir. Creo que una de las cosas es el pedirle al Señor que nos vaya mostrando a quién empezar a predicar, entre comillas, porque a veces nos ganan las emociones y podemos estar hablando de más, lo que Dios no nos ha mandado a hablar. Pero cuando nos dejamos guiar por el Señor, podemos hacer buenas cosas y ayudar a muchos. Y justo a mí me pasó, ¿qué será? Hace unos 2 meses. En mi trabajo hay una señora de la limpieza y siempre ella andaba así como seria, enojada, brava. Siempre es muy cordial saludando y todo, pero nunca se le veía sonreír. Y de pronto se me acercó, no sé en qué momento se dio, porque también ella es muy reservada, pero empezó a compartirme lo que le estaba sucediendo sin que yo le pregunte, porque no, para nada le pregunté, simplemente empezó y, y yo solo le dije, bueno, sí estaba orando por alguien que yo le pueda ayudar, ¿no? Al Señor. Y, y yo le dije, ¿sabe qué? Quiero mandarle un audio, le dije, el cual lo que le quiero pedir es que usted escuche, pero sola, le dije. Tome un cuaderno, un esfero y le pregunté, ¿usted tiene una Biblia? Me dijo, sí. Entonces le digo, tome su cuaderno, su esfero, su Biblia y siéntese a solas y escuche el audio. Si es que a usted le gusta, me dice y yo le sigo enviando. Y si no, bueno, ahí y ya ni modo, le dije. Entonces resulta que yo le envié el primer capítulo del libro Cómo Dios puede ayudar a restaurar tu matrimonio. Y después de unos días, porque no le pregunté el siguiente día, pero sí después de unos días le dije, ¿y cómo le fue con el audio que le mandé? Y fue mi sorpresa escucharle decir que realmente le había llegado, que le había ayudado mucho y aún a darse cuenta de las cosas que estaba pasando en su casa, porque ella sí estaba con problemas con su esposo, pero ella era la que ya quería salirse de su matrimonio, ya incluso había consultado a, a una abogada. Y obviamente la abogada le había dicho que no tiene por qué estarle aguantando al esposo y todo lo que aconsejan, ¿no? Y resulta que yo le dije, pero, o sea, ¿cómo le ayudó el audio, no? Entonces ella me dijo que realmente sí le había ayudado porque estaba como, había caído en ansiedad, en depresión. Y bueno, le empecé a mandar los audios, más o menos cada 2 días, cada 3 días le enviaba el capítulo que sigue, el capítulo que sigue, el capítulo que sigue. Y de ahí ella misma ya se empezó a acercar y me comentaba, me decía que me agradecía por haberle enviado eso porque puede ver lo que estaba ella fallando. Y poco a poco empezó a cambiar su semblante. Hasta hace unas 2 semanas, más o menos, en donde
por primera vez le empecé a ver que sonreía y que reía. Entonces yo le digo, ¿sabe que se le ve muy bien? Entonces me decía que a través de lo que ella empezó a escuchar los audios, obviamente Dios le empezó a llevar a orar. Se levantaba en las mañanas, me contaba a orar, a escuchar el audio y que eso le empezó a llenar de paz y que Dios empezó como a poner paz en su vida, en su corazón y empezó a cambiar su semblante. Y de ahí me contaba que aún el esposo, o sea, le empezó ya a ver de otra forma al esposo, que el esposo se le acercaba, que le preguntaba que qué está leyendo, entonces que cogía la Biblia de ella y que él también se ponía a leer. Entonces me daba risa y obviamente al mismo tiempo empecé a agradecerle al Señor porque solamente yo le envié los audios, no le prediqué, no le insistí, no nada. O sea, simplemente le di la herramienta, como quien dice, y dejé que ella empiece a encontrarse con el Señor. Ahora en contraste de que en algunas ocasiones he querido a otras personas hablarles del Señor, de que pueden encontrar refugio en Él y algunas cosas en donde realmente la que ha salido mal parada he sido yo, porque ellos no quieren saber mucho, digamos, de eso, aunque dicen, sí, es cierto, pero no, es que hay que hacer esto, hay que hacer este otro y que no sé qué nos... Entonces, en esta parte he visto que uno, sí, hay que predicar con el ejemplo, como dice la palabra, sin ni una palabra muchas veces y pedir sabiduría cuando Dios manda a hablar con alguien, para que las palabras sean, como dice la palabra, sazonadas a través de nosotros y que sea el que habla, es el Espíritu Santo. Y llegar al corazón de las personas que realmente tienen hambre de Él, porque ahí vamos a poder ver que esa persona va a empezar su proceso con el Señor y luego va a poder compartir a otras personas de lo que Dios también está haciendo en su vida. Entonces, nosotros sí somos un portal y un canal y tenemos que pedirle al Señor que la experiencia que nosotros estamos viviendo la podamos primero aprender la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que luego podamos transmitir eso a los que también necesitan ayuda de parte del Señor. Eso. Ay, qué lindo, alegría. Me parece hermoso todo lo que compartiste. En síntesis, es buscar de la guía del Espíritu Santo de nuestro esposo Jesús, de su Padre, nuestro Padre Celestial. Buscar cómo es la forma, las palabras, a quién sí, a quién todavía no, porque tenemos esa confianza, ¿no? De que en algún momento van a encontrar la palabra del Señor y alegría mientras hablabas. El Señor me trajo a memoria una parte de la Biblia que está en Primera de Pedro 2, el capítulo 3 también, que sería hermoso repasarlo y leerlo, porque ahí es donde nos dice todas las cosas que nosotras debemos hacer, ¿no? Primero como cristianos, luego como esclavos, luego como esposas, esposos, a todos los cristianos, ¿no? Y ahí nos habla claramente de que a pesar de que todos estén en contra o actuando no de la manera mejor apropiada, nuestro puesto y nuestra actitud como cristianos y seguidores de Cristo es la que nos muestra en esos capítulos. Entonces las animo a leer eh, Primera de Pedro, me parece que era así, Primera de Pedro, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, con eso quiero darle el paso rápidamente a Yaneli. Bienvenida, Yaneli. Si nos puedes compartir rápidamente lo que el Señor te enseñó. Yaneli. Si Yaneli no puede, entonces le quiero dar el... Así puede. Ya, Bienvenida, ¿nos compartes he encontrado rápidamente, el por favor? micrófono. Sí, mi nombre es Yaneli, de la República Dominicana. Mi nuevo nombre es Nelly. Eh, Nada, yo tenía mucho que no podía entrar a la reunión, pero realmente ha sido de mucha edificación. Y de alguna manera, al escucharla, el Señor contesta a algunas de mis preguntas. Yo estoy pasando por un proceso ahora
de divorcio. Entonces, no sé, sé que está adelantado ya, creo que la demanda salió, pero falta completar algo. Entonces, mis preguntas o la pregunta que siempre le estaba diciendo al Señor, de ese amor que dice la palabra, también que el ministerio, en base a la palabra, dice del amor incondicional, sin envidia, sin egoísmo. Pero mi pregunta más era el si seguía continuando con la oración de a Dios por o presentando a mi esposo terrenal. Entonces, eh, con relación a lo que estaba escuchando hoy, de ese amor, de los testimonios de la hermana, de la novia que estaba hablando ahí, de que nosotros a veces escuchamos de ese amor propio, que cuando conocen nuestra situación, a veces nos dan esos consejos, aunque en mi caso la situación no la conoce gente, desde mi familia ni nada de eso, yo la he tenido muy reservada. Lo conocen mis hijos ahora que son mayores porque mi ex esposo, bueno, todavía no hemos terminado el divorcio, puedo decir mi esposo terrenal, se lo comentó. Lo que le quiero decir es que al escuchar y al entrar hoy con tantas interrogantes, que yo sé que al estar en el ministerio hemos aprendido mucho, pero a veces en la práctica, a veces el enemigo, nosotras, la situación, a veces estamos tanto, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué ofendo a Dios? Quiero realmente soltar todo desde mi corazón, pero no sé si el soltar también en este caso sea el dejar de orar y muchas cosas. Y al escuchar a la hermana de cómo este amor y, y de que de alguna manera nosotras debemos demostrarlo, es decir, no tanto con mi esposo terrenal, sino con los hijos, con el vecino, con todo aquel que de alguna manera nos hace daño, porque sabemos que no son ellos, es el enemigo. Y realmente es una batalla espiritual. Principalmente hoy yo he tenido muchas batallas, pequeñas batallas espirituales, pero sé que vamos a vencer en el nombre de Jesús. Así que gracias por la oportunidad y vamos a seguir avanzando, que todo obra para nuestro bien, el Señor está en control, aunque nuestra carne a veces flaquea y a veces humanamente nos sentimos muy débiles, pero sabemos que Dios está con nosotras y que Él nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Gracias Nelly por compartirnos tu proceso en el que estás atravesando actualmente. Te animo primero a leer y releer el curso Enfrentando el Divorcio. Y como experiencia por la que yo también pasé, te puedo decir que cuando pasamos ese golpe de rechazo, porque así lo recibimos, nace en nosotras humanamente ese deseo de protegernos y empieza a surgir el amor propio sin querer, sin que nos demos cuenta. Una de las cosas que mi amado me recordaba mientras hablaba era que ores y le preguntes al Señor cuál es la voluntad en todo lo que está pasando. Estás enfrentando un divorcio, tú le puedes preguntar al Señor, Señor, ¿va a suceder o no va a suceder? ¿Tengo algo yo que hacer? ¿Tengo algo que orar? ¿Como oro? ¿No? El Señor te va a ir mostrando todas esas respuestas. Eh, Incluso sobre la restauración futura de tu matrimonio, te lo puedes preguntar y Él te va a responder, te va a decir lo que tienes que hacer. Y son cosas que te acercan más al Señor, pero que también cubren tu corazón. Al escuchar una respuesta del Señor, te vas a cubrir tu corazón de no caer en esas situaciones de carne. Otra cosa también que el Señor me trajo a memoria mientras hablaba era que recordemos o busquemos al Señor o recapacitémoslo en nuestra mente, pero sobre todo hablemos con el Señor. Que el amor, la palabra amor para el Señor y su palabra es una, y el amor que profesa el mundo es otra. El amor que profesa el mundo por lo regular nos ancla a la necesidad de esa otra persona. Mientras que el amor del Señor solo lo podemos dar, vivir, disfrutar e incluso orar por esa persona, cubiertas por el amor del Señor.
que también tiene que ver con el hecho de soltar. Soltar no quiere decir que ya no lo ames, soltar no quiere decir que ya no ores por él. Tienes que buscar la dirección del Señor. Sí, nuestros cursos dicen, si usted sigue orando por su esposo, quiere decir que no ha soltado. Sí, y a veces no. Por eso hay que buscar de la dirección del Señor. Señor, esto tú quieres que yo haga, o sea, oro por él, es una falta hacia ti, te estoy faltando a ti si sigo orando por él. Créame que el Señor le va a responder cada una de esas dudas y va a ser necesario que usted le haga cada una de estas preguntas para que pueda pasar por el proceso de la mejor manera con paz, de la mejor manera con amor, de la mejor manera para sus hijos, para su familia, para su hogar para usted misma. Porque mientras usted se mueva en las respuestas que el Señor le ha dado, su rostro va a cambiar, su actitud con respecto a la situación va a ser transformada. Entonces eso es lo que yo de todo corazón le puedo recomendar y la puedo animar y que no se rinda, que siga orando la oración, sobre todo preguntándole al Señor cuál es su voluntad en toda esta situación que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Gracias, Yaneli, por compartirnos su proceso. Y solo nos quedan 2 minutitos y quiero darle el paso a Jade a ver si nos puede compartir rápidamente lo que el Señor le ha mostrado en esta lección. En realidad no voy a compartir nada hoy. Se está de oyente, gracias. Ok, Jade, muchas gracias. Entonces, igual por estar aquí de oyente. Y bueno, continuando con el tema de Yaneli, Bella, el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Entonces, vamos orándole al Señor por esta situación que se está enfrentando. Cúbrase con cada respuesta que Él le da. No fije sus ojos, su necesidad en el hombre y en lo que está haciendo el hombre. Ánclese en lo que el Señor le dice, porque por lo regular siempre estamos viendo cosas diferentes a lo que el Señor nos dice, a lo que están haciendo, pero ánclese en la palabra del Señor y tómese muy fuerte de su mano para pasar este proceso, porque es muy necesario que usted esté bien anclada en el Señor para poder atravesarlo y poder abrazar también las promesas que Él tiene para su propósito de vida, Yanet. ¿Nos vas a comentar algo? No. Bueno, No, entonces, es sin querer, es sin querer. ok, entonces vamos a dar por terminada la reunión. Les quiero agradecer por asistir. Tomemos esta lección, cada palabra que el Señor nos ha dado para instruirnos en nuestro caminar, para obrar de la mejor forma y sobre todo caminar hacia lo que el Señor nos dice, ¿no? Él nos dice que Él nos irá perfeccionando, ¿no? Y lo maravilloso es que su palabra nos da esa tranquilidad de saber que aunque fallamos, sabemos que estamos fallando y nos da la oportunidad para seguir adelante de la manera correcta. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, queridas, y nos vemos el día miércoles en una nueva reunión. Pasen una linda semana. Gracias por acompañarnos.